¿Cómo sembrar una planta correctamente? 1. Elegir correctamente el tipo de plantas y su momento de siembra. Algo que no solemos contemplar y que es fundamental. Lo habitual es que nos dejemos llevar por el impulso escogiendo semillas de las plantas que nos gustan. Y sí, con suerte puede funcionar, pero en muchas ocasiones lo más fácil es que este comportamiento nos lleve a la frustración. Solo si nos tomamos un tiempo de revisar las exigencias de cada tipo de planta, podremos llevar a buen puerto nuestra siembra, así que por más optimistas que seamos, no podremos sembrar nunca una planta con alta necesidad de sol si el lugar que vamos a destinar a su cultivo carece de él. 2. Organizar las especies según sus necesidades y características. Nuevamente toca hacer una pausa antes de sembrar nuestras plantas. Y es imprescindible, cada especie vegetal tiene sus características, tanto en lo que respecta a sus necesidades como a sus peculiaridades. Conocerlas en detalle nos permitirán agrupar nuestras semillas en función de ellas, para evitar, por ejemplo, sembrar especies con baja demanda de agua junto a otras amantes del riego. 3. Preparar el suelo vital. Cuando hablamos de cómo sembrar una planta, de cómo esté el suelo en el que plantaremos dependerá que nuestras semillas puedan crecer con alegría. Por eso, y antes de empezar a trabajarla hay que evaluarla. Si está demasiado seca, por ejemplo, lo ideal es humedecerla para manipularla mejor. Por el contrario, si está demasiado húmeda, lo ideal es posponer ligeramente la siembra. De continuarla, corremos el riesgo de que las semillas se pudran antes incluso de germinar. 4. Revisar el estado de las semillas. Algo fundamental: si tenemos unas semillas viejas o que no se han conservado correctamente, lo más probable es que las plantas no puedan crecer. Pero incluso si son completamente nuevas, tendremos que desechar algunas, si no son adecuadas. ¿Cómo saber cuáles son las idóneas? Metiéndolas en un vaso con agua y removiéndolo. Aquellas semillas que floten tendrán que ser desechadas de la siembra. 5. Sembrar de manera indicada. Como sembrar una planta no es únicamente hacer un agujero en el suelo e introducirla dentro, nada más lejos para empezar. Es imprescindible saber cuál es la técnica de siembra recomendada para cada especie. Las de siembra directa son las menos exigentes, ya que pueden ser colocadas simplemente en un hoyo o hilera en el suelo. Es importante contemplar la distancia recomendada entre semilla y semilla, con vistas a que tengan espacio necesario para crecer cuando comiencen a hacerlo. 6. Crear un acolchado para proteger las semillas. Si creías que como sembrar una planta había terminado, tomemos una precaución más. Con nuestro suelo sembrado, lo ideal es crear un acolchado, una técnica que consiste en crear una nueva capa de tierra de entre 5 y 15 centímetros. Gracias a ella, no solo estaremos protegiendo las recién plantadas semillas del frío, también estaremos aportando una capacidad extra de hidratación, ya que al tratarse de sustrato orgánico nuevo, su capacidad de retener agua es mayor. 7. Regar abundantemente. Fundamental, sobre todo para semillas de pequeño tamaño. Lo idóneo es hacerlo con una regadera que simule el agua de lluvia. De esta manera no solo penetrará mejor en la tierra, sino que además será menos agresiva con las semillas. Recuerden el tip de poner las semillas dentro de un vaso con agua. Lo removemos. Las que se hundan son buenas, las que flotan no serán viables para la siembra, pero aún hundiéndose podrían no germinar si se han conservado mal, son muy viejas o han sido sobrecalentadas, por ejemplo. Buenos consejos para que sus plantas nazcan y crezcan hermosas. Muchísimas gracias, Gordito, por esa nota muy chévere. Es momento de Te Quiero Verde, junto a mi querida Andreita Peñarrera, que nos va a enseñar a plantar perfectamente o correctamente una plantita, pues para que crezca de la mejor manera. Bienvenida y empecemos. Cuéntanos. Hola Martín, hola a todos. Saben que es súper importante para la vida de nuestra planta el saber cómo sembrarla. Entonces lo principal es distinguir cuáles son los pasos para tener un buen resultado. Lo más importante es primero el seleccionar una buena maceta. ¿Cómo sabemos que es una buena maceta? Porque la planta entra cómodo en el envase y no estás presionando para que entre, y también sobre espacio para poder poner el sustrato. Como todo en la vida, nada presionando funciona. Se tiene que entrar, calzar perfectamente y buscar de entrada la maceta correcta para nuestra planta. Y saber hasta cuándo puede crecer, porque influye también bastante eso. Mientras más grande, le das más espacio de crecimiento a las raíces y puedes tenerle mucho más grande.
Entonces es importante que la planta entre cómodo a su maceta y tenga espacio para poner el Ya. sustrato. El tema de la fundita, como que saben venir ahí, ese le quitamos, ¿no es cierto? ¿Es mejor Sí. o podemos dejarlo ahí? No, hay que Hay que quitarlo, quitarlo, solo sí. es para que vean cómo puede entrar la planta. Solo es una idea, ajá, perfecto. Otro tema muy importante es el drenaje. Es importante siempre poner en el fondo de una maceta piedritas que pueden ser piedras de río, cascajo o piedritas de jardín en el fondo de la maceta para tener un buen drenaje o una buena aireación de la planta. Claro que Esto sí. es muy importante para que las raíces vivan y no se pudran. Y también, bueno, eso también ayuda a que el agua pues circule correctamente y no se estanque Exacto. también ahí, que fluya. Y necesitamos también como un platito abajo pues para lo que se, Para el exceso fondo, del agüita. exacto. Otra cosa muy importante que tenemos que ver es el sustrato. El sustrato es diferente para cada planta. Por ejemplo, para un cactus o para una suculenta, el sustrato es mucho más ligero, mucho más poroso, tiene más piedritas. ¿Qué sustrato? O sea, el sustrato más o menos que es como el cascabel, que viene como la Es un tierra, tipo de como- suelo. Un tipo de O sea, suelo. nosotros vamos a reconocerlos como tipo de suelo. La Tenemos- tierra es un sustrato. Aquí tenemos algunos, si pueden ver, Sí, así diferentes son colores. diferentes. Por ejemplo, este sustrato es un sustrato estéril que está totalmente libre de bacterias y de virus y este sirve Perfecto. para germinar. Usamos una bandeja de germinación y se utiliza para cualquier tipo de planta. Este sustrato se caracteriza de tener micro y macronutrientes que son súper importantes para el momento de poner la semilla y que ésta germine. Mi querida Anderita, eso es también importantísimo. A veces cuando estamos sembrando una plantita, o sea, la compramos, le ponemos en la maceta, saben venir gusanitos y eso. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Eso ayuda a la Es muy plantita? bueno, Es muy bueno, sí. ¿cierto? Porque eso también ayuda a que se esté ventilando, aireando, reciclando toda esa tierrita que ponemos ahí. Entonces es bueno. Es si súper encontramos. bueno porque después de ver un buen sustrato según la planta, porque imagínate, una orquídea necesita un tipo de sustrato suelto, Este que tenemos acá, mire. como la fibra de coco. Una planta de jardín como estas de acá necesita un sustrato mucho más pesado, que es de este tipo de acá. Y la base también es la abonada. Aquí tenemos dos tipos de abono, un compost y un humus. El humus es de hecho producto de las lombrices. De las lombrices. Es mucho más Y la tierra es mucho fino más negra y, es y mucho tiene más muchos negra. más nutrientes para la plantita. Macro y micronutrientes. Otra cosa que también es importantísima y que a veces dejamos pasar en alto, pero es clave también para las plantitas, es la hora en la que lo hacemos. ¿Qué hora nos recomiendas? Porque el sol influye mucho. A veces cuando es un sol muy fuerte se secan porque están cambiando de ambiente. ¿Qué hora tú recomiendas? Yo he escuchado que es preferible la noche. Las horas ideales son o en la mañana de 6 de la mañana a 10 de la mañana o en la tarde de 4 a 6 de, De la 4 a tarde. 6. Y una vez Sí. que ya plantamos, ¿cómo es el tema del agua? Porque también me dan recomendaciones de que hay que a echar abundante agua. Después, bueno, aquí no sé si podemos enfocar, vamos a tener cómo sería lo ideal. Va el drenaje, que son las piedritas, va un buen sustrato y aquí vamos a observar cómo las raíces van creciendo súper Claro. sanas. Ahí se ve. Y después de un trasplante, una siembra, hay que hidratarle o regarle. Podemos utilizar un aspersor en el caso de las plantas o directamente con la jarrita va hacia a la tierra. Después de un trasplante siempre hay que hidratar o regar la planta. Perfecto, entonces estamos aprendiendo todo acá, las Sí. piedritas, y también pueden decorar con piedritas de arriba, que me parecen muy bonitas las de río, como tenemos acá el caso, poner como adornos, una vez que en las macetitas, Exacto. queda muy bonito, se está utilizando bastante eso en las plantas de los Decoración. maceteros. Exacto. Lo importante es siempre ver un buen sustrato dependiendo para la planta que tú quieras sembrar. En el caso de esta planta que es de interior, vamos a tener una tierra en donde vamos a mezclar proporciones. El sustrato en un porcentaje de 75% más o menos, el abono más o menos va en un 10% En un 10. y las piedritas va a ir en el fondo que es más o menos 10%. Perfecto, mi querida Andreita, muchísimas gracias por estas recomendaciones, así que ya sabe, aprendió junto a nosotros